¿Alguna vez has sentido que algo anda mal en tu vida espiritual, pero no sabes exactamente qué? Que hay una verdad oculta, un secreto que el mundo no quiere que sepas sobre lo que realmente le ocurrió al pueblo de Dios. Hoy vas a descubrir el lado oculto de una de las mayores divisiones en la historia bíblica, la división de Israel y Judá, y entender cómo esa separación afectó no solo a aquella época, sino que aún resuena en los últimos tiempos. Lo que nadie te contó está a punto de ser revelado. Una verdad poderosa que puede cambiar tu entendimiento sobre la salvación eterna y el castigo de Dios. Prepárate para una revelación oculta que va a levantar el velo sobre misterios y escándalos espirituales que han permanecido escondidos por siglos. Verás cómo Dios, el único y verdadero, condujo a su pueblo incluso a través de crisis, apostasías y conflictos, y cómo el Espíritu Santo sigue obrando para que se cumpla la promesa de redención. Esta no es solo una historia del pasado, es una advertencia para el presente, una invitación para que te alinees con Dios antes de que llegue el fin del mundo espiritual. Y si aún no estás suscrito al canal, este es el momento. Muchas personas ven nuestros videos, pero aún no forman parte de nuestra comunidad de fe. Suscríbete ahora para no perder ningún contenido que revela estas verdades profundas que transformarán tu caminar con Dios. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a escuchar puede ser un punto de inflexión en tu vida espiritual. Salomón, hijo de David, comenzó su reinado con un brillo que pocos alcanzaron. Dios le había concedido una sabiduría sobrenatural, riquezas incontables y paz en los 4 rincones del reino. Primero Reyes 3:12-13. Jerusalén se convirtió en el centro del mundo, y el templo que Salomón construyó fue considerado una de las mayores expresiones de gloria a Dios jamás vistas. La promesa cumplida por parte de Dios al pueblo de Israel estaba viva ante los ojos de todos. La presencia del Espíritu Santo se manifestaba en el templo, y las naciones venían de lejos para escuchar la sabiduría del rey. Pero aquí, hermano mío, comienza el lado oculto de esta historia que nadie te contó en los cultos dominicales. A medida que pasaban los años, algo silencioso se fue infiltrando en el corazón de Salomón. La idolatría disfrazada de diplomacia. Comenzó a casarse con mujeres extranjeras, alianzas políticas que parecían ventajosas, pero que traían en sí el germen de la corrupción espiritual. Esas mujeres trajeron consigo sus dioses y rituales paganos, y el hombre que levantó el templo para el Dios único y verdadero permitió altares para divinidades extrañas dentro de Israel. Primera Reyes 11:4-8. Lo que era sagrado fue contaminado, y el castigo de Dios no tardó en ser anunciado. La verdad revelada fue dura. El reino sería dividido. La profecía cumplida vendría por la desobediencia. Es impactante pensar que un hombre que vio la gloria de Dios tan de cerca pudiera caer tan profundo. Pero eso nos enseña algo precioso. Ninguna posición espiritual, por más alta que sea, está inmune al desvío si el corazón se aleja de Dios. Salomón dejó de escuchar la voz suave del Espíritu Santo y comenzó a seguir los deseos de su propio corazón. La redención, para él, solo vendría a través del arrepentimiento, pero incluso eso parece haber sido oscurecido al final de sus días. Y aquí vemos lo que nadie suele decir. Un líder puede ser canal de bendición y escándalo al mismo tiempo. Y te das cuenta de cómo este relato, tan antiguo, sigue siendo extremadamente actual. ¿Cuántos líderes hoy no comienzan bien, pero terminan de forma vergonzosa? ¿Cuántas personas viven un inicio lleno de promesas, pero van permitiendo que pequeñas concesiones apaguen la luz del Espíritu Santo en sus corazones? La historia de Salomón es una advertencia para todos nosotros. No basta con comenzar bien, es necesario terminar mejor aún. La salvación eterna no está garantizada por un momento de gloria, sino por una vida de fidelidad constante. Y fue en este escenario, con un reino que brillaba por fuera, pero ya estaba agrietado por dentro,
que Dios reveló un secreto oculto a los ojos humanos. El reino se partiría después de la muerte de Salomón. La división era parte del plan divino, una respuesta al pecado, pero también una preparación para algo mayor en el futuro. Aunque parecía el fin del mundo, era el comienzo de una nueva etapa en el proceso de redención. La promesa de Dios nunca falla. Y, ahora, Él levantaría a otros personajes para cumplir lo que había decretado. Y aquí entra la próxima parte de nuestro camino. Cuando todo parecía perdido y el juicio se acercaba, Dios, como siempre, ya tenía una carta preparada. El Señor levantó al profeta Ahías, un hombre sencillo, pero lleno de la unción y autoridad del Espíritu Santo. En Primera Reyes 11, 29, 31, Ahías se encuentra con Jeroboam en el campo y en un gesto simbólico y profético, rasga su capa en 12 pedazos, entregando 10 a Jeroboam. Eso no era solo un acto dramático, era la revelación oculta de lo que Dios estaba a punto de hacer: dividir el reino, entregar la mayor parte a un siervo y cumplir su palabra, aunque eso pareciera un escándalo a los ojos de muchos. Jeroboam no era de la línea real, pero Dios vio en él algo diferente. Su llamado no fue por mérito humano, sino por voluntad divina. Era un recordatorio de que el Señor exalta a quien quiere, en el momento que decide. Sin embargo, con gran llamado viene gran responsabilidad. La profecía de Ahías venía acompañada de una promesa condicional. Si Jeroboam andaba en los caminos de Dios, su reino sería firme como el de David. Primera Reyes 11:38. Pero mira, hermano mío, lo que nadie te contó. Muchas veces, el mayor desafío no es recibir una promesa, sino mantenerla viva en el corazón, día tras día, bajo presión. Salomón, al enterarse de esta profecía, se enfureció. Lo que antes era solo un siervo en su palacio, ahora se convertía en una amenaza política y espiritual. Jeroboam se ve obligado a huir a Egipto, un lugar simbólico que siempre representó tanto refugio como prisión. Así como Moisés y José, sería moldeado fuera de la tierra prometida, lejos de los ojos de los hombres, pero bajo la mirada atenta del Dios único y verdadero. La huida de Jeroboam muestra que, a veces, el tiempo entre la promesa y su cumplimiento está marcado por silencio, espera y pruebas. Pero el Espíritu Santo no dejó de actuar. Esta parte de la historia nos confronta con una realidad espiritual profunda. Cuando Dios entrega una profecía, no siempre se cumple de inmediato. Puede haber huida, dolor, aislamiento, pero su palabra no vuelve vacía. Si hoy recibiste una promesa de Dios, pero estás huyendo, en exilio, o viviendo lo que parece el fin de los tiempos, recuerda, puede ser solo el escenario donde Dios prepara el cumplimiento de la profecía. La promesa cumplida llegará en el tiempo justo. La historia de Jeroboam es el secreto de que hasta los que están lejos del centro del poder pueden ser elegidos para cambiarlo todo. Y ahora, el escenario está listo para un nuevo capítulo. Salomón está a punto de morir, y el trono pasará a Roboam, su hijo. Pero el pueblo está inquieto, y el castigo de Dios ya fue decretado. Los engranajes celestiales están en movimiento. La división está por ocurrir. ¿Qué pasará cuando el pueblo sea escuchado? Y cuando el nuevo rey tenga que elegir entre el consejo de los sabios y la arrogancia del poder, la verdad está por ser revelada. Tras la muerte de Salomón, quien asumió el trono de Israel fue su hijo Roboam. Era el momento ideal para comenzar de nuevo, corregir errores y restaurar la alianza con el Dios único y verdadero. Pero lo que debía ser una nueva etapa se convirtió en el inicio de una división irreversible. En Primera Reyes 12, el pueblo, liderado por Jeroboam, se acerca a Roboam con un pedido claro: alivio. Tu padre nos impuso un yugo pesado, dijeron, pero si tú nos alivias, te serviremos. Un pueblo cansado, era el clamor de 1900, que quería respirar, pero que también quería fidelidad espiritual. Lo que estaba en juego no era solo política, era una batalla espiritual entre redención y rebeldía.
Roboam consultó a los ancianos, hombres experimentados que habían servido a Salomón. Ellos aconsejaron al nuevo rey escuchar al pueblo, actuar con mansedumbre y sabiduría, pues así conquistaría los corazones de la nación. Pero el joven rey, ansioso por afirmar su autoridad, buscó el consejo de sus compañeros, jóvenes inexpertos, llenos de orgullo y ambición. Ellos lo incitaron a responder con dureza. Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Primeras Reyes 12:10. La respuesta de Roboam fue un escándalo. En lugar de acercamiento, vino opresión. En vez de humildad, arrogancia. Y lo que nadie te contó es que muchas veces la división comienza con pequeñas decisiones guiadas por el ego. Es curioso cómo este momento resuena en nuestras propias decisiones diarias. ¿Cuántas veces también rechazamos consejos sabios para seguir la voz inflamable del orgullo? Roboam tenía frente a sí la oportunidad de rescatar al pueblo, pero eligió el camino del castigo divino. Y ahí está la verdad revelada. Cuando un líder se aleja de la compasión y sabiduría, no solo pierde el trono de los hombres, sino también la dirección del Espíritu Santo. Y en este caso, la consecuencia fue inmediata e irreversible. Las semillas de la división que Salomón había plantado ahora florecían en el gobierno de su hijo. El pueblo indignado se rebeló. Las tribus del norte se retiraron y declararon: ¿qué parte tenemos nosotros con David? Primero Reyes 12:16. Rechazaron a Roboam y con él a Jerusalén y su templo. Lo que parecía solo una ruptura política fue, en realidad, una fractura espiritual profunda. La promesa cumplida del juicio de Dios comenzaba a manifestarse ante todos. El Espíritu Santo ya se había retirado del liderazgo de Roboam, y lo que parecía un reino eterno ahora se partía en pedazos por la desobediencia. Lo que nadie te contó es que el fin de los tiempos de unidad comenzó con el rechazo a la sabiduría y la misericordia. Con esto, llegamos al punto de no retorno. Las tribus del norte se rebelan, proclaman a Jeroboam como rey, y nace oficialmente la división del pueblo de Dios. ¿Pero qué significaba eso espiritualmente? ¿Acaso la gloria de Dios seguía con Jerusalén? ¿O se había alejado junto con los corazones del pueblo? Es hora de entender cómo nacieron Israel y Judá, y cómo separación guarda misterios que apuntan a la profecía cumplida en los tiempos finales. La división, que parecía solo una tensión política, se transforma en una cisma histórica y espiritual. Las 10 tribus del norte, indignadas con la insensibilidad de Roboam, se rebelan definitivamente. ¡A vuestras tiendas, oh Israel! Esa fue la proclama de un pueblo que ya no soportaba el yugo de la opresión. Jeroboam es elegido entonces rey del nuevo reino del norte, conocido como Israel. Judá, junto con la tribu de Benjamín, permanece leal a Roboam, constituyendo el reino del sur, llamado Judá. Primero Reyes 12:19-20. Lo que parecía una elección humana era, en realidad, una profecía cumplida. La división del pueblo era también un reflejo de la división espiritual entre obediencia y rebeldía, entre lo santo y lo profanado. Pero detrás de toda esta ruptura había una verdad revelada que nadie te contó en los estudios tradicionales. Dios estaba en control incluso de la división. En 1 Reyes 12:24, el Señor dice claramente que esa separación era parte de su plan. Sí, era el castigo de Dios sobre una nación que se había corrompido, pero también era una preparación. Dios estaba trazando algo mayor. Esa división no era el fin del mundo, sino un punto crucial en el proceso de redención que culminaría en la promesa de un rey eterno. Mientras muchos veían solo escándalo y caos, el Espíritu Santo ya obraba tras bambalinas para preparar el camino del Mesías. La formación de los dos reinos, sin embargo, no trajo paz. Muy por el contrario, ambos comenzaron a vivir en tensión constante, política, religiosa y espiritual. Israel empezó a rechazar a Jerusalén como centro de culto, y eso traería consecuencias desastrosas. Judá, a pesar del templo,
También sufriría con infiltraciones de idolatría y alianzas peligrosas. Lo que nadie esperaba era que la separación, que parecía solo territorial, se convertiría en una herida profunda en el corazón del pueblo. Y aquí aprendemos una lección para nuestros días. Donde hay división, hay debilitamiento. Cuando el cuerpo de Cristo se divide, todos pierden. Pero incluso en medio del caos, había un remanente fiel. Hombres y mujeres que aún buscaban al Dios único y verdadero, que lloraban delante del altar y clamaban por salvación eterna. Esa es la esperanza que nos mueve hasta hoy, que aunque todo parezca hecho pedazos, Dios guarda a un pueblo. Y tal vez tú te sientas así hoy, dividido, confundido, entre dos caminos. Pero el Espíritu Santo te llama a la fidelidad. La división entre Israel y Judá no fue el fin de la historia. Fue el inicio de una búsqueda intensa por la redención. Y como veremos, las próximas decisiones de Jeroboam sellarán el destino del reino del norte de una manera que pocos conocen. Acompáñame, porque ahora veremos qué hizo Jeroboam al recibir el trono. En lugar de guiar al pueblo de regreso a la presencia de Dios, revela el lado oculto de su liderazgo. El temor de perder el control lo lleva a una decisión que traerá destrucción. Prepárate, porque el próximo capítulo es una revelación oculta sobre cómo hasta las bendiciones pueden convertirse en trampas cuando el corazón se aleja de la voluntad divina. Jeroboam recibió una promesa gloriosa de Dios, pero eligió caminar por el camino del miedo y la manipulación. Poco después de convertirse en rey de las 10 tribus, se enfrenta a un dilema. El pueblo todavía tenía la costumbre de subir a Jerusalén, en Judá, para adorar al Dios único y verdadero. Aquí revela el lado oculto de esta historia. Jeroboam teme que el regreso del pueblo al templo fortalezca a Roboam y amenace su posición. Movido por ese miedo, toma una decisión que se convertiría en un escándalo espiritual. Crea una nueva religión, con nuevos símbolos, nuevos centros de culto y una distorsión grotesca de la fe original. Primera Reyes 12, 26, 30. Lo que debía ser fidelidad se convirtió en apostasía. Erige 2 becerros de oro, uno en Dan, otro en Betel, diciendo: «Estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto». Una mentira flagrante, una afrenta al Dios que había liberado a su pueblo. La idolatría de Jeroboam no fue solo un error político, fue un castigo de Dios activado por la obstinación de un hombre. Y lo que nadie te contó es que esta nueva religión no solo era visible, era seductora. Daba al pueblo una espiritualidad superficial, cómoda, que no exigía arrepentimiento ni alianza. Y esto, hermano mío, es la receta del engaño que vemos aún hoy en muchas prácticas religiosas modernas. Jeroboam también creó una clase sacerdotal sin base en las tribus levíticas, designando a cualquiera para servir en el altar. Los días de fiesta fueron cambiados, el calendario sagrado fue manipulado y los principios establecidos por Dios fueron ignorados. Esto generó una corrupción espiritual que se extendió rápidamente. El culto, que debía ser momento de adoración y presencia del Espíritu Santo, se volvió un teatro vacío de poder. La verdad revelada aquí es dura, pero necesaria. Cuando nos alejamos de los estándares de Dios para agradar a los hombres, destruimos el puente de la salvación eterna y nos convertimos en arquitectos de nuestra propia caída. Es interesante notar cómo este desvío aún resuena en nuestros días. ¿Cuántas nuevas religiones no surgen, incluso dentro de templos antiguos? ¿Cuántas veces la gente busca un Dios hecho a la imagen de sus propios deseos, y no al Dios único y verdadero de la Biblia? Jeroboam nos muestra el peligro de transformar la fe en instrumento de control, y cómo esto abre camino a la idolatría más sutil, la de un corazón que rechaza la verdad para seguir el confort. Pero incluso allí, en medio de la apostasía, aún se levantaban voces proféticas. Aún había esperanza,
porque Dios no abandona completamente a su pueblo. La promesa cumplida aún sería visible, pero exigiría confrontación. Y es precisamente en este escenario que surge un hombre enviado por Dios, un profeta de Judá, que confrontará a Jeroboam frente a su altar profano. Un momento de milagro, juicio y revelación aguarda al reino del norte. Acompáñame, porque en el próximo tema veremos cómo la mano de Dios se mueve incluso cuando todo parece dominado por la idolatría. El Espíritu Santo va a actuar, y nadie podrá impedirlo. En medio de la oscuridad espiritual que cubría al reino del norte, Dios envía una respuesta. Un profeta, venido de Judá, cuyo nombre no es mencionado en las Escrituras, es llamado para confrontar la corrupción de Jeroboam directamente en el altar de Betel, 1 Reyes 13. Era más que una visita profética, era una intervención divina en un ambiente tomado por idolatría. Mientras Jeroboam ofrecía incienso al becerro de oro, el profeta, con la osadía del Espíritu Santo, proclama una palabra de juicio. Aquel altar sería destruido, y sus cenizas serían esparcidas. La gloria de Dios, que un día llenó el templo en Jerusalén, ahora se manifestaba en un escenario de escándalo espiritual, no con fiesta, sino con advertencia. Y entonces, un milagro ocurre delante de todos. Apenas el rey extiende la mano para ordenar la captura del profeta, su brazo se seca inmediatamente, quedando paralizado en el aire. Primera Reyes 13:4. Al mismo tiempo, el altar se rompe tal como el hombre de Dios había declarado. Era el castigo de Dios en acción, visible e incontestable. Lo que nadie te contó es que ese momento fue más que una señal. Fue una revelación oculta sobre cómo Dios sigue en control, incluso cuando los líderes se corrompen. Ningún trono es demasiado alto para escapar del toque de la justicia divina. Y aunque el pueblo se entregue a la idolatría, Dios todavía envía su voz. Ante el milagro y el juicio, Jeroboam cambia de actitud. Pero solo por un instante. Él clama al profeta, pidiendo intercesión para que su brazo sea restaurado. Y fíjate, aun en medio del pecado, Dios responde a la oración del profeta y sana al rey. Gloria a Dios por eso. La mano de Dios no está debilitada para no poder salvar, Isaías 59:1, incluso cuando todo parece perdido. Pero lo triste es que, a pesar de experimentar el poder de Dios, Jeroboam no se arrepiente. Ve el milagro, pero su corazón sigue endurecido. Esto revela el secreto que muchos ignoran. No siempre los milagros generan conversión. Es el Espíritu Santo quien convence del pecado. Este episodio es un espejo para nuestra generación. ¿Cuántas veces buscamos señales, manifestaciones, experiencias sobrenaturales, pero sin un verdadero arrepentimiento? Queremos ver a Dios actuar, pero no queremos cambiar nuestra conducta. La historia del profeta de Judá en Betel nos enseña que la fidelidad al mensaje de Dios es más importante que la aceptación humana. Él no fue enviado para agradar, sino para anunciar. Y cada uno de nosotros está llamado hoy a ser esa voz profética. Incluso cuando el ambiente es hostil, incluso cuando la idolatría parece haber vencido, la verdad revelada necesita ser proclamada. Y lo que viene después es aún más desafiante. El mensaje fue dado, el milagro ocurrió, el juicio fue anunciado. Pero Jeroboam, en lugar de humillarse, vuelve a los mismos errores. Y esto nos prepara para el próximo capítulo de este camino espiritual, el intento de guerra civil. Roboam, en el sur, desea retaliar, pero Dios tiene algo que decir sobre esto, y usará otro profeta para impedir un conflicto que parecía inevitable. El Espíritu Santo intervendrá de forma sorprendente. Con la división del reino ya consolidada, Roboam, en el sur, no acepta perder el control sobre las 10 tribus del norte. Herido en su orgullo y movido por un sentido de justicia propia, decide reunir un ejército poderoso, 180,000 hombres, con el objetivo de reconquistar el territorio y unificar el reino a la fuerza. Primera Reyes 12:21. Pero aquí entra un detalle que muchos ignoran. No era solo una guerra política la que se gestaba.
Era un conflicto que amenazaba convertir hermanos en enemigos. Lo que estaba por suceder era un escándalo que destruiría el último hilo de comunión entre los hijos de Israel. Era el presagio de un verdadero fin de los tiempos, si Dios no intervenía. Y es en ese preciso momento que aparece el profeta Semaías. Él surge como la voz del Espíritu Santo en medio de la euforia bélica. Dios habla a través de él y dice claramente: «No subiréis ni pelearéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Cada uno vuelva a su casa, porque esto viene de mí». Primera Reyes 12:24. Esta es una de las revelaciones más ocultas y poderosas de este relato. La división, aunque dolorosa, formaba parte del plan de Dios. El castigo de Dios no era solo la consecuencia del pecado, sino también un freno para evitar algo peor, una guerra fratricida. La promesa cumplida de la justicia divina se mezclaba con la misericordia, evitando la sangre de los inocentes. Es impresionante darse cuenta de que incluso cuando el pueblo está lejos, Dios todavía habla. Incluso cuando los líderes están ciegos, el Espíritu Santo levanta voces para traer dirección. El profeta Semaías no es famoso. No tiene libros en la Biblia con su nombre, pero su obediencia evitó una tragedia nacional. Esto nos enseña que, muchas veces, Dios usa instrumentos simples para evitar desastres complejos. Y más aún, nos recuerda que no todo conflicto debe enfrentarse con espada. Hay guerras que solo se ganan con sumisión a la voz de Dios. Y quizás, en tu vida, haya batallas que parecen justas, pero que Dios está diciendo: «Esto no viene de mí». Roboam, sorprendentemente, escucha. Desiste del ataque y regresa con sus soldados. Fue un acto de obediencia que evitó el colapso total. Pero esa paz fue frágil y temporal. Las heridas espirituales entre Israel y Judá seguían abiertas. Y lo que nadie te contó es que muchas veces las divisiones permitidas por Dios no son castigos finales, sino procesos de redención. En vez de buscar guerra, Dios quería arrepentimiento. En vez de derramamiento de sangre, restauración del corazón. La división, por más trágica que fuera, seguía siendo escenario de esperanza, porque donde hay profecía cumplida, hay redención a la vista. Y esa redención comienza a ser buscada por quienes no soportan la creciente idolatría en el reino del norte. Levitas y fieles al Señor no se conforman con los becerros de oro ni con los altares de Jeroboam. Algo profundo está por suceder, una migración espiritual que cambiará el destino de muchas familias. En el próximo capítulo, veremos cómo incluso la geografía de la fe comienza a cambiar, revelando quién está dispuesto a pagar el precio de la fidelidad a Dios. Cuando Jeroboam instituyó su nueva religión en el reino del norte, no solo corrompió el culto, sino que también exilió espiritualmente a los siervos legítimos del Señor. Los levitas, aquellos designados por Dios para ministrar en el templo, Números 3, 5, 10, fueron impedidos de ejercer su ministerio. Jeroboam los sustituyó por cualquiera que quisiera ser sacerdote, una afrenta directa al mandamiento divino. Y entonces, lo que nadie te contó, esos hombres, fieles al Dios único y verdadero, tomaron una decisión radical. Abandonaron sus ciudades, sus herencias y su estabilidad. Dejaron todo atrás y migraron al reino del sur, a Judá, donde aún se podía adorar al Señor conforme a la ley, segundo Crónicas 11, 13, 17. Fue una verdadera promesa cumplida de lealtad, pero esa decisión tuvo un costo. Imagina lo que es abandonar todo por fidelidad espiritual. Solo perdieron propiedades. Perdieron seguridad, estatus y lugar en la sociedad. Sin embargo, el Espíritu Santo estaba con ellos. La huida de los levitas fue una revelación oculta. Todavía había un remanente fiel. Todavía había esperanza de salvación eterna. Estos hombres y mujeres no fueron guiados por doctrinas convenientes o cultos moldeados al gusto del pueblo. Eligieron el camino estrecho, el de la renuncia. Y esto sirve de espejo para todos nosotros. El verdadero seguidor de Dios está
dispuesto a pagar el precio por una fe genuina, aunque el mundo entero elija el camino más fácil. Sin embargo, la situación en Judá no era perfecta. Aunque Roboam había acogido a los levitas, también empezó a contaminarse. Influenciado por prácticas vecinas y alianzas peligrosas, el reino del sur comenzó a permitir altares idólatras y costumbres paganas. Primero Reyes 14, 22, 24. El escándalo de la idolatría ya no era exclusivo del norte. Lo que debía ser un refugio de santidad empezó a convertirse en una tierra dividida entre luz y tinieblas. Y aquí está el secreto que pocos se atreven a admitir. Incluso quienes están en la iglesia correcta pueden desviarse si no están de corazón rendidos. El castigo de Dios no hace acepción de reinos, sino que pesa sobre todos los que rechazan su voluntad. Esta corrupción espiritual bilateral nos enseña algo profundo. La fidelidad a Dios no está garantizada por la geografía o la tradición, sino por una relación personal y constante con el Espíritu Santo. No basta con estar en el lugar correcto si el corazón está lejos del altar. Por eso necesitamos vigilar. El enemigo no destruye todo de una vez. Infiltra, desvía, distorsiona. Y cuando menos se espera, el pueblo que era separado ya está rendido al mismo pecado que condenaba. La división de los reinos, que comenzó con cuestiones de poder, ahora se transformaba en una crisis de fe, de identidad y de alianza con el Dios vivo. Pero en medio de esta confusión espiritual, algo aún más oscuro comienza a surgir en el reino del norte. Tras la muerte de Jeroboam, el trono se convierte en un escenario de sangre, traiciones e idolatría aún más intensa. Veremos en el próximo tópico cómo Israel se hunde en un ciclo violento y cómo el cielo responde a ese escenario con juicio, pero también con voces proféticas. Prepárate para descubrir lo que nadie te contó sobre el colapso espiritual que vendría. Después de la muerte de Jeroboam, lo que se establece en el reino del norte es un verdadero ciclo de caos, sangre e idolatría desenfrenada. El trono, lejos de ser un lugar de gobierno espiritual, se convierte en un campo de disputa brutal, marcado por traiciones, asesinatos y golpes de Estado. Baasa, Sinri, Onri, nombres que aparecen y desaparecen entre conspiraciones y muertes. Es un escándalo tras otro, y todo esto ocurre ante los ojos de un pueblo que, ya espiritualmente ciego, se acostumbró al desorden. La sucesión de reyes corruptos muestra que, cuando el trono se separa de Dios, se transforma en instrumento de destrucción. Y lo que nadie te contó. Esa inestabilidad era la cosecha de un reino que eligió vivir sin el Espíritu Santo. El auge de esa decadencia llega con el reinado de Acab, hijo de Onri. Casado con Jezabel, una princesa extranjera devota de Baal, Acab no solo continúa los pecados de Jeroboam, sino que los intensifica con crueldad y perversión. La idolatría deja de ser solo religiosa y pasa a ser política, institucional y cultural. Altares de Baal se construyen por todo el territorio. Profetas de Dios son perseguidos y muertos, y la adoración al Dios único y verdadero casi desaparece de la memoria nacional. Primera Reyes 16, 29, 33. Acab es el retrato de lo que sucede cuando se desprecia el castigo de Dios, una nación que se hunde en la oscuridad total, creyendo que está iluminada. Pero incluso en ese escenario desesperador, hay una verdad revelada que reaviva la esperanza. Dios nunca deja de hablar. En medio de la idolatría, el Señor comienza a levantar profetas con autoridad, llenos del Espíritu Santo, listos para confrontar el pecado con valentía. El ciclo de violencia en el trono se acompaña de un ciclo de revelaciones venidas del cielo. Dios permite que el pueblo experimente las consecuencias de la desobediencia, pero también ofrece continuamente el camino de la salvación eterna. Es como una alerta constante. Vuélvanse a mí, y yo los restauraré. Lo que nadie te contó es que, incluso cuando todo parece perdido, Dios guarda un remanente. Y si estás escuchando esto hoy, tal vez seas parte de él.
El ciclo de sangre también revela un patrón que se repite a lo largo de las generaciones. Líderes que usan la fe para mantener el poder, personas que sacrifican principios por comodidad, y una multitud que prefiere el engaño fácil a la verdad exigente. Es el lado oculto de la espiritualidad distorsionada, donde se invoca el nombre de Dios, pero se rechaza su presencia. Y es en ese escenario que surge un hombre diferente, un profeta que no teme a reyes ni a altares paganos, alguien que será usado para mostrar que el Señor sigue siendo el Dios verdadero, incluso cuando todos los demás se arrodillan ante Baal. Su nombre, Elías. Y es con Elías que veremos el enfrentamiento más impactante de esta era, una batalla espiritual, no con espadas, sino con fuego del cielo, un momento que marcará un antes y un después, donde la gloria de Dios será manifestada ante un pueblo indeciso. Acompáñame, porque en el próximo tópico, el Monte Carmelo será el escenario de una de las mayores demostraciones del poder divino. Prepárate para la profecía cumplida, la gloria revelada, y una lección eterna sobre quién es, de hecho, el único Dios. En medio de una nación sumergida en la idolatría, Dios levanta a un hombre con valor para confrontar el engaño cara a cara. Elías, el tisbita, aparece sin previo aviso ante Acab y declara: «Tan cierto como vive el Señor, Dios de Israel, ante cuya presencia estoy, ni rocío ni lluvia habrá en estos años, según mi palabra». Primera Reyes 17:1. Con esto, comienza una sequía devastadora, un castigo de Dios enviado no solo para castigar, sino para despertar. Era la respuesta del Espíritu Santo al falso culto de Baal, el dios de la lluvia. La tierra seca, los ríos agotados, el hambre, todo eso era una verdad revelada por Dios para que el pueblo percibiera el vacío de la idolatría. Lo que nadie te contó es que, detrás de la sequía, había una promesa de redención. Años después, Elías vuelve a la escena convocado por Dios para un enfrentamiento espiritual sin precedentes. El escenario, el Monte Carmelo. El público, un pueblo dividido, indeciso. Los oponentes, 450 profetas de Baal, sostenidos por Jezabel y legitimados por Acab. Elías lanza un desafío directo. Si el Señor es Dios, síganlo. Si es Baal, síganlo. Primero Reyes 18:21. Es una convocatoria a la decisión, a la separación entre luz y tinieblas, entre la salvación eterna y el engaño. El pueblo, silenciado por la duda, espera la señal. El escándalo espiritual de aquella época era la neutralidad, y Elías, con su fe, decide romper el silencio. El ritual comienza. Los profetas de Baal claman, bailan, gritan, se cortan, pero no hay respuesta, porque Baal no existe. Y entonces Elías, solo, reconstruye el altar del Señor, pone el sacrificio y lo empapa con agua. Y aquí viene el momento que marca la historia de Israel para siempre. Elías ora una simple oración, y el fuego de Dios desciende del cielo y consume el holocausto, las piedras, el agua y hasta el polvo. En Reyes 18:38. La gloria a Dios resuena en la boca del pueblo. El Señor es Dios. El Señor es Dios. K. 39. Fue una profecía cumplida ante ojos incrédulos. Un milagro incontestable. Una manifestación visible del poder del Dios único y verdadero. Pero no te engañes. La victoria de Elías no fue solo espectacular. Fue espiritual. Ese fuego no era solo señal de juicio, sino también de restauración. Dios llamaba a su pueblo de vuelta. Quemaba simbólicamente todo lo impuro, falso, vacío. Y eso se aplica a nosotros. ¿Cuántas veces necesitamos que el fuego caiga sobre nuestros propios corazones para que toda idolatría sea consumida? Ese es el secreto que pocos admiten. Muchas veces, solo seremos purificados cuando permitamos que el Espíritu Santo nos confronte, nos sacuda, nos transforme radicalmente. Tras el enfrentamiento, los profetas de Baal son muertos y la lluvia vuelve a caer. Pero Jezabel no se calla. El enfrentamiento espiritual no terminó ahí. Elías, incluso tras una victoria gloriosa, será perseguido y su alma
será puesta a prueba en el desierto. En el próximo capítulo, veremos cómo el mismo hombre que enfrentó reyes y multitudes, ahora lidiará con su propia fragilidad, y es en esa vulnerabilidad donde el Espíritu Santo se revelará de forma aún más íntima. Después del enfrentamiento en el Monte Carmelo, Elías se ve ante una amenaza feroz. Jezabel, furiosa por la derrota de los profetas de Baal, envía un mensaje al profeta: que los dioses me hagan lo que quieran si mañana a esta hora no he hecho con tu vida lo que hiciste con mis profetas. Primero Reyes 19:2. Y aquí sucede lo que nadie espera. El mismo hombre que desafió a un rey, enfrentó cientos de profetas paganos y clamó por fuego del cielo, ahora huye. Elías, consumido por el miedo, entra en un exilio espiritual. Lo que nadie te contó es que hasta los gigantes de la fe enfrentan momentos de profunda debilidad. El escándalo aquí no está en la huida en sí, sino en cómo muchos esperan que la fe elimine el cansancio humano. La verdad revelada es que hasta los hombres de Dios se derrumban. Pero es en ese lugar donde el Espíritu Santo habla más fuerte. Elías se esconde en el desierto y desesperado clama por la muerte. Basta ya, Señor. Toma ahora mi vida, porque no soy mejor que mis padres. Primero Reyes 19:4. Esa es una oración pesada, nacida del agotamiento. Pero en vez de reprenderlo, Dios responde con cuidado. Un ángel lo toca, le da pan y agua y lo fortalece. Gloria a Dios por eso. El profeta camina 40 días hasta el monte Horeb, el mismo Sinaí donde Dios habló con Moisés. Allí, en una cueva, Elías desahoga: he sido muy celoso por el Señor, pero los hijos de Israel han quebrantado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas. Solo yo quedé. Primero Reyes 19:10. Elías se siente solo, abandonado, sin propósito, un sentimiento que muchos siervos de Dios conocen, pero rara vez confiesan. Entonces llega la revelación oculta, profunda y transformadora. Dios manda a Elías salir de la cueva, porque el Señor iba a pasar por allí. Primero vino un viento fuerte, luego un terremoto, después un fuego, pero el Señor no estaba en ninguno de ellos. Finalmente, Elías oye un susurro suave, una voz mansa y delicada. Primero Reyes 19:12. Es en ese silencio donde el Espíritu Santo se revela. Esta escena revela un secreto espiritual. Muchas veces buscamos a Dios en el ruido de los milagros, en las manifestaciones espectaculares, en las señales visibles. Pero Él también, y tal vez principalmente, habla en lo íntimo del alma, en la quietud, en el momento en que todo queda silenciado. Esa fue una profecía cumplida de otra forma. Dios muestra que su presencia no depende del espectáculo, sino de la comunión. Y lo que nadie te contó es que Elías no solo necesitaba escuchar la voz de Dios, necesitaba ser sanado por ella. Dios lo renueva, le da nuevas instrucciones, lo envía a ungir nuevos líderes y revela que todavía hay 7,000 que no se han doblado ante Baal. Es decir, Elías no estaba solo, y tú tampoco estás solo. Si te sientes como él, cansado, incomprendido, pensando que tu fidelidad no vale nada, recuerda, Dios te ve, te sostiene, te alimenta, Él habla, incluso en el silencio. Y muchas veces, es en el exilio espiritual donde recibimos la mayor revelación, que Dios sigue en control y que la promesa sigue vigente. Y mientras Elías se levanta renovado, Dios comienza a tejer otra parte de su plan. En Judá, reyes como Asa y Josafat intentan restaurar el culto verdadero, pero terminan tropezando con alianzas peligrosas. Veamos cómo el reino del sur, a pesar de las buenas intenciones, también se enreda con el legado tóxico de la casa de Acab. Mientras el reino del norte se sumergía en el caos, Judá parecía respirar esperanza. Surge Asa, bisnieto de Salomón, un rey que decidió buscar al Señor con corazón sincero. Él elimina los altares paganos, expulsa los cultos idólatras e incluso depone a su propia abuela Maacá, que había hecho una imagen de Acera. 2 Crónicas 15:16. Es una promesa cumplida ante los ojos del pueblo,
la restauración del culto al Dios único y verdadero. Asa confió en el Señor y por eso vivió tiempos de paz. Gloria a Dios por eso. Pero lo que nadie te contó es que, aunque hizo lo correcto, Asa tropezó al final de su vida. En lugar de confiar en el Señor ante una nueva amenaza, hace alianzas humanas, se apoya en recursos terrenales y termina enfermando. Y aún así, no busca a Dios. 2 Crónicas 16:12. Un escándalo silencioso pero lleno de significado. La fe necesita ser perseverante hasta el fin. Su hijo, Josafat, hereda el trono con la responsabilidad de mantener esa llama encendida. Comienza bien. Envía levitas por todo Judá para enseñar la ley de Dios. 2 Crónicas 17:7-9. Y esto trae un gran avivamiento espiritual. Es otra verdad revelada. Cuando el pueblo conoce la palabra, la idolatría pierde Tenía fuerza. al Espíritu Santo Josafat guiándolo y promovía la justicia entre las tribus. Pero entonces, en un intento de sellar la paz con el reino del norte, hace lo que muchos consideran solo política, pero que, espiritualmente, fue una catástrofe. Se alía con la casa de Acab, casa a su hijo con la hija de Jezabel y entra en batallas al lado de quienes odian al Dios vivo. 2 Crónicas 18. Lo que nadie te contó es que esa alianza abrió las puertas para la infiltración del paganismo dentro del Reino del Sur. Esas alianzas revelan el lado oculto de la diplomacia humana. En el intento de evitar guerras, Josafat sembró destrucción espiritual para las futuras generaciones. La paz política, sin discernimiento espiritual, se transforma en puerta de contaminación. ¿Y cómo eso se aplica a nuestros días? ¿Cuántas veces abrimos concesiones pequeñas, aparentemente inofensivas, en nombre de la convivencia o de la sabiduría estratégica, pero sin darnos cuenta de que estamos sellando pactos con valores contrarios a la fe? La Biblia advierte: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. 2 Corintios 6:14. Josafat confió en hombres, aun habiendo experimentado la voz de Dios. Este es un secreto espiritual que muchos ignoran. No siempre quien empieza bien, termina bien si no vigila. A pesar de las fallas, Dios continúa actuando. La fidelidad del Señor supera los errores de los hombres. Incluso con alianzas equivocadas, Dios envía profetas para alertar a Josafat. Él se arrepiente, vuelve a buscar el rostro del Señor y organiza un ejército espiritual con cantores y alabanzas. 2 Crónicas 20. En una de las batallas más increíbles de la historia bíblica, el pueblo marcha adorando a Dios, y los enemigos se destruyen solos. La victoria llega sin que una espada sea empuñada. Gloria a Dios. Esta es una de las más bellas demostraciones de que la salvación eterna no viene por la fuerza, sino por la fe y adoración sincera. Pero aún así, los frutos de la alianza con Acab ya estaban sembrados. Estas semillas germinarán pronto en la próxima generación. La hija de Jezabel, ya casada con el heredero de Judá, traerá consigo el veneno de la idolatría. Judá, el reino donde aún brillaba la luz, comenzará a contaminarse desde adentro hacia afuera. Y en el próximo tema veremos cómo un nuevo rey se levanta, guiado por esa influencia maligna, y cómo Dios, una vez más, responde con juicio. Prepárate para conocer los impactos de esa unión imprudente. Con la muerte de Josafat, Joram asume el hijo, trono de Judá. Y si antes había destellos de fidelidad, ahora el panorama cambia drásticamente. Influenciado por su esposa Atalía, hija de Acab y Jezabel, Joram abandona completamente el camino del Señor. La alianza hecha en el pasado ahora cobra un precio altísimo. El veneno espiritual que venía del reino del norte comienza a contaminar Judá. Joram promueve la idolatría, construye altares paganos y lleva al pueblo a desviarse del Dios único y verdadero. 2 Crónicas 21:11. Y lo que nadie te contó es que cuando el pecado entra en el palacio, no se detiene hasta corromper toda la nación. La verdad revelada es dura. Hasta el pueblo escogido puede caer cuando olvida el pacto. El escándalo de la impiedad de Joram no termina ahí.
En su ansia de poder, asesina a todos sus hermanos tan pronto asume el trono. 2 Crónicas 21:4. Es un acto sangriento y frío que revela hasta dónde puede llegar un rey cuando ya no teme a Dios. Judá, que antes era refugio de fe, se convierte en escenario de tinieblas. La profecía cumplida que ahora se manifiesta no es de bendición, sino de juicio. Y Dios no guarda silencio. El profeta Elías, sí, el mismo que enfrentó a Acab, envía una carta a Joram, advirtiendo que el castigo de Dios vendrá. Su familia sufrirá, su reino caerá en desgracia, y él mismo enfrentará una enfermedad terrible en los intestinos. 2 Crónicas 21, 12, 15. La justicia divina, aunque tardía a los ojos humanos, siempre llega. Y llega de forma contundente. Invasiones. Extranjeras golpean Judá. Los tesoros del palacio son saqueados, y los hijos de Joram son llevados, quedando solo el menor. Finalmente, el propio rey es afectado por una enfermedad incurable. Durante 2 años sufre dolores atroces hasta que sus intestinos salen de su cuerpo. Muere sin honor, sin duelo y sin ser recordado con cariño. 2 Crónicas 21, 19, 20. Lo que nadie te contó es que el castigo de Dios no siempre es inmediato, pero cuando llega, es porque todas las llamadas a la redención fueron ignoradas. La vida de Joram es una advertencia. No se juega con lo sagrado. No se menosprecia la misericordia de Dios sin enfrentar la consecuencia. Pero incluso en medio de la tragedia, hay un hilo de esperanza que no se rompe. La Biblia afirma que Dios no destruye completamente la casa de David, por amor al pacto que hizo con él. Segundas Crónicas 21, 7. Esto nos muestra que, a pesar de la corrupción de un rey, la fidelidad de Dios permanece. La promesa hecha a David aún está en pie, porque lo que Dios dice, Él cumple. Gloria a Dios. Ese es el secreto detrás de la continuidad de la línea de Judá. No fue por mérito humano, sino por fidelidad divina. Aunque todo parecía derrumbarse, la raíz seguía viva, y es esa raíz la que continuará germinando, aun cuando el reino del norte sea destruido por los asirios. En el próximo capítulo veremos cómo el colapso de Israel marca el surgimiento de un nuevo pueblo, los samaritanos, y cómo el plan de Dios sigue adelante, a pesar de las ruinas humanas. El reino del norte, conocido como Israel, vivió tiempos oscuros. Después de décadas de rebeliones, idolatría y derramamiento de sangre, el juicio inevitable finalmente llegó. Los asirios, temidos conquistadores de la época, marcharon contra Israel con toda su fuerza, destruyendo ciudades y deportando al pueblo a tierras lejanas. 2 Reyes 17, 5, 6. Esta es una profecía cumplida que pocos comprenden en su totalidad. El fin de los tiempos para el reino del norte no fue solo político, sino un verdadero castigo de Dios por la persistente rebelión contra su camino. Lo que nadie te contó es que la deportación fue una forma que el Señor usó para castigar, pero también para purificar a su nación. Con la tierra vacía y desierta, los asirios repoblaron la región con pueblos extranjeros que trajeron sus propias creencias y prácticas paganas. El resultado fue una mezcla peligrosa, un caldo cultural y religioso que dio origen a un pueblo diferente, los samaritanos. 2 Reyes 17, 24, 33. Construyeron un templo rival en el monte Gerizim, desafiando a Jerusalén y el culto al Dios único y verdadero. Esa nueva religión paralela fue un escándalo espiritual, una clara afrenta al pacto original de Dios con Israel. Y así, el lado oculto de la historia se reveló. La tierra prometida ya no pertenecía solo a los descendientes de Jacob, sino a un pueblo mezclado y dividido. Pero aún ante ese escenario de ruina y confusión, la verdad revelada es que Dios no abandonó su plan. Él ya había advertido mediante los profetas que el pueblo sería dispersado, pero también prometió una futura redención. La deportación y la mezcla de pueblos fueron etapas dolorosas, pero necesarias para que un remanente fiel surgiera más tarde,
Isaías 10, 20, 22. Es un recordatorio poderoso para nosotros hoy. Incluso cuando todo parece perdido, Dios obra en las sombras para cumplir sus promesas y asegurar la salvación eterna de quienes le buscan. Y mientras el reino del norte se desmoronaba, Judá seguía intentando resistir, aunque también estaba lejos de ser perfecto. La caída de Israel fue una grave advertencia para el reino del sur, mostrando que la fidelidad superficial no sería suficiente para escapar del juicio divino. Profetas como Isaías y Miqueas comenzaron a levantar su voz, trayendo claras advertencias y llamando al pueblo al arrepentimiento sincero. Isaías 1:16-20, Miqueas 6:8. Recordaban que el pacto con Dios era más que rituales, era un compromiso de justicia, misericordia y humildad. Esa tensión entre juicio y esperanza, entre destrucción y promesa, marca el fin de una era y el inicio de otra. La historia de Israel y Judá nos enseña que la redención verdadera solo puede alcanzarse cuando nos apartamos de la idolatría y volvemos, sinceramente, al Dios único y verdadero. En el próximo tema, exploraremos cómo, incluso en medio de tanto caos, Dios prepara un remanente fiel y promete un Rey eterno que unirá todo lo que fue dividido. Prepárate para un mensaje de esperanza que trasciende las eras. Incluso después de la caída del reino del norte, Judá no aprendió completamente la lección. A pesar de permanecer como el reino legítimo, el pueblo continuaba alejándose del Dios único y verdadero. Profetas como Isaías y Miqueas alzaron su voz, trayendo una revelación oculta que pocos querían escuchar. El castigo de Dios estaba próximo, pero aún había esperanza para un remanente fiel. Isaías 1:18-20, Miqueas 7:18-20. Clamaban por redención, por un verdadero cambio de corazón, no solo por rituales vacíos. Lo que nadie te contó es que el remanente no es una idea vaga, sino una promesa cumplida para quienes buscan sinceramente la salvación eterna. Esos profetas revelaron el secreto de Dios para su pueblo. A pesar de las fallas, Él siempre preservaría un grupo fiel que guardaría el pacto. Ese remanente sería la base para la futura restauración, la base para el cumplimiento de las promesas divinas. Recordaban que la verdadera fe no se mide por números o riquezas, sino por la fidelidad al Espíritu Santo y por el amor sincero a Dios y al prójimo. Es una enseñanza que podemos aplicar hoy, entendiendo que, incluso en medio de una generación perdida, Dios levanta a quienes permanecen firmes en la fe. La palabra de Dios traía advertencias claras. La justicia divina no sería anulada, y el castigo caería sobre los desobedientes. Pero en medio del juicio, había una luz que brillaba fuerte, la promesa de un Rey eterno, descendiente de la línea de David, que uniría lo que estaba dividido. Isaías 9, 6, 7, Jeremías 23, 5, 6. Ese Rey traería verdadera paz, justicia y salvación eterna. Gloria a Dios por esa esperanza que nunca se apaga. La profecía cumplida estaba más cerca de lo que muchos imaginaban, y el Espíritu Santo seguía preparando el corazón del pueblo para la venida del Mesías. Al mismo tiempo, los profetas exhortaban al pueblo a arrepentirse de sus pecados, a buscar a Dios con todo el corazón y a vivir conforme al pacto establecido. Era una invitación urgente para evitar el fin del mundo espiritual que se acercaba, un llamado a la redención antes de que fuera demasiado tarde. Y ese mensaje permanece vivo para nosotros hoy. Nunca es tarde para volver al Señor, para recibir perdón y experimentar la verdadera transformación por el poder del Espíritu Santo. Lo que nadie te contó es que Dios siempre está con los brazos abiertos, esperando solo un paso nuestro. Y así, incluso en medio del juicio y la tristeza, Dios no abandonaba a su pueblo. Preparaba el terreno para el último y mayor capítulo de esta historia. La promesa final de un rey que reunirá a Israel y Judá, rompiendo las barreras de la división y estableciendo un reino eterno. En el próximo tema veremos cómo esa esperanza se convierte en certeza,
una verdad revelada que trasciende los siglos y nos alcanza a todos. La historia de Israel y Judá termina con una promesa que trasciende generaciones: la venida de un rey diferente, aquel que reunirá todo lo que fue fragmentado y establecerá un reino eterno. Esa promesa es la mayor revelación oculta de las Escrituras, anunciada desde tiempos antiguos por los profetas que hablaban por el Espíritu Santo. Isaías, Jeremías y otros profetas dejaron claro que ese rey vendría de la línea de David, trayendo salvación eterna y redención para todo el pueblo de Dios. Isaías 11:1-10, Jeremías 23:5-6. Es el clímax de la profecía cumplida, el punto culminante del plan divino. Ese rey no sería un monarca común, sino el propio Hijo de Dios, el Mesías prometido, que vendría a restaurar la unión perdida entre Israel y Judá, y por extensión, entre Dios y la humanidad. Él no solo cargaría la corona, sino la responsabilidad de traer justicia, paz y gloria a Dios. La Biblia revela que su reino no tendrá fin. Será un reino de luz en medio de las tinieblas del fin de los tiempos, un lugar donde el castigo de Dios ya no será necesario, porque prevalecerán el amor y la justicia. Apocalipsis 11:15, Isaías 9:7. El lado oculto de esta historia es que a pesar de las divisiones, guerras y escándalos que marcaron la trayectoria de los reinos, Dios nunca perdió el control. Él condujo los eventos para que en el momento indicado su promesa se cumpliera. La fidelidad divina sobresale incluso cuando el pueblo falla. El secreto es confiar en el Dios único y verdadero, que actúa en silencio y poder, preparando la salvación eterna para todos los que creen. Y esa es una verdad revelada que cambia vidas, pues nos recuerda que no importa lo que pasó en el pasado, siempre hay una nueva oportunidad en Cristo. Hoy, esa promesa nos inspira a mirar más allá de nuestras divisiones, de nuestras fallas y de los escándalos espirituales que nos rodean. Nos llama a vivir en la fe, esperando el cumplimiento pleno del reino de Dios aquí en la tierra y en el cielo. Como discípulos, somos invitados a participar en esta misión de restauración, siendo luz y sal, proclamando la redención y la gloria a Dios. La promesa de un rey que une. Todo es también una invitación para que seamos instrumentos de esa unidad en nuestras comunidades, familias y vidas personales. Y con esa esperanza viva en el corazón, concluimos la gran narrativa de la división de Israel y Judá, una historia marcada por caída, juicio, pero también por redención y promesa cumplida. Ahora te invito a reflexionar sobre lo que esta historia significa para tu fe hoy y a permanecer firme, porque el Señor tiene planes gloriosos para ti también. Llegamos al final de este profundo viaje por la historia de Israel y Judá, una narrativa llena de escándalos, revelaciones ocultas y promesas cumplidas por nuestro Dios único y verdadero. Quiero invitarte a reflexionar con el corazón abierto. ¿Cómo habla esta antigua división a tu vida espiritual hoy? ¿Hay áreas en las que sientes tu corazón dividido, necesitando redención y la salvación eterna que solo el Espíritu Santo puede traer? Por favor, deja en los comentarios desde qué país estás viendo y comparte tu experiencia, porque juntos formamos un cuerpo en busca de la gloria de Dios. No dejes que este mensaje termine aquí. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para que el Espíritu Santo continúe hablando a tu corazón a través de los próximos contenidos. Tu presencia y oración fortalecen esta comunidad de fe y ayudan a difundir esta verdad que pocos conocen, pero que transforma vidas. Que el Señor te cubra de paz y que la promesa cumplida de su amor te acompañe todos los días. Que la gloria a Dios sea siempre nuestra luz. Hasta el próximo encuentro, hermano, hermana, quédate en la gracia y en el amor del Altísimo.